Hoy en Derecho Romano, la colación. Bienvenidos a esta nueva entrega donde exploraremos un concepto jurídico de suma importancia, tanto en la Roma antigua como en la actualidad, la colatio bonorum, conocida comúnmente como la colación. A lo largo de esta disertación estaremos ejemplificando su aplicación dentro del marco legal español para una mejor comprensión. Ahora, para entender cabalmente la trascendencia de la colatio bonorum, es imperativo remontarnos a sus raíces históricas en el seno del derecho romano. Este concepto tan primordial en la equitativa distribución de activos hereditarios no surgió de manera espontánea, sino que fue resultado de un intrincado proceso legal y social delimitado por edictos y leyes específicas. El primero de estos marcos legales a considerar sería el Edictum Perpetuum, una suerte de codificación de reglas judiciales establecidas por pretores, aunque la colatio bonorum como tal no fue formulada inicialmente en este edicto. La semilla conceptual que más tarde germinaría en su formulación ya se hallaba presente. Los juristas romanos fueron también fundamentales en la consolidación teórica de la colatio bonorum. Ulpiano y Paulo, dos de los juristas más prominentes del derecho romano, abogaron por una interpretación que equilibrase la justicia y la equidad en el reparto de la herencia. Ulpiano, en particular, es conocido por sus tratados donde destaca la importancia de la affectio familiae, la consideración de los lazos familiares en la distribución de la herencia, lo cual se alinea estrechamente con el principio de colación. Sin embargo, el apogeo de este concepto se halla en la era de Justiniano, emperador romano, que tomó la tarea de compilar y sistematizar todo el derecho existente en su época en el Corpus Iuris Civilis. Es en este monumental conjunto de leyes donde encontramos la colación justiniana, que expande la figura de la colación a un espectro más amplio de posibles herederos, afinando así su relevancia en la jurisprudencia. Visualicemos un escenario. Carlos, un individuo acaudalado con 1.000.000 de denarios en su haber, sin deudas que se le constriñan, decide legar 100.000 denarios a su hijo Pepe. Y Pepe y su hermano Roberto son los únicos herederos testamentarios. En una distribución equitativa superficial, cada hijo recibiría 450.000 denarios, dejando de lado los 100.000 denarios previamente otorgados a Pepe. Tal repartición, aunque aparentemente justa, adolece de equidad real. Es aquí donde interviene la figura jurídica de la colación, un mecanismo diseñado para reequilibrar los activos hereditarios, al reincorporar los bienes previamente dispuestos por el causante para una distribución más justa. En nuestro ejemplo, la colación ajustaría el monto final, otorgando 400.000 denarios a Pepe y 500.000 de denarios a Roberto, corrigiendo así la desigualdad inicial. En el derecho romano, este principio era conocido como colatio bonorum. Era particularmente relevante en casos donde hijos emancipados
beneficiarios de la Bonorum Possessio, estaban en una posición ventajosa en relación a sus hermanos no emancipados. Estos últimos, al estar subordinados al pater familias, contribuían sus activos al patrimonio familiar, creando un desequilibrio en el reparto de la herencia. La colatio bonorum servía para equilibrar la balanza de la justicia patrimonial, un principio que ha perdurado hasta nuestros días. La colación no es una figura estancada en el tiempo, ha evolucionado. Existen otras variantes como la colatio dotis, que obliga a las hijas casadas a incorporar las dotes recibidas en la distribución hereditaria, o incluso la colación justiniana, un precepto que extiende la obligación de aportar bienes a todos los llamados a heredar, sentando así la base para la moderna noción de colación, que opera en sistemas legales contemporáneos. Ahora bien, el legado de la colatio bonorum no se restringe a las fronteras de la antigua Roma o al sistema legal español que hemos examinado. De hecho, estas figuras han sido objeto de interpretaciones y adaptaciones en múltiples sistemas legales modernos, subrayando su importancia y su flexibilidad conceptual. En el sistema legal anglosajón, por ejemplo, encontramos conceptos similares como el de la hotspot en la ley de sucesiones del Reino Unido. Aunque su fundamento es parecido a la de la colatio bonorum, su aplicación práctica puede variar, especialmente en relación con el trash y donaciones previas a la muerte del testador. En Estados Unidos, el Uniform Probate Code aborda la cuestión de manera similar, aunque con sus propias particularidades regionales. En sistemas legales de tradición civilista como el francés o el alemán, la colación también juega un papel relevante, aunque con enfoques distintos. En Francia, la rapport sucesorial se concentra en el principio de igualdad entre herederos, lo cual abarca donaciones anteriores a la muerte del testador. Alemania, por su parte, regula la colación a través del BGB, el Código Civil Alemán, donde la inclusión de donaciones previas en la masa hereditaria es también una práctica común, aunque con ciertas exenciones en el caso de obsequios menores. En sistemas mixtos como el de Quebec en Canadá, la figura de la colación recoge elementos tanto del derecho romano como el del common law, adaptándolos a su propio entorno multicultural y bilingüe. Al considerar la colatio bonorum desde una óptica filosófica, nos encontramos ante una manifestación tangible de conceptos abstractos como justicia, equidad y deber moral. Pero, ¿por qué este mecanismo jurídico ha demostrado ser tan perdurable a lo largo de los siglos? La respuesta podría hallarse en la consonancia que guarda con algunos de los principios éticos más universales. Desde la perspectiva de la filosofía del derecho, la colatio bonorum puede verse como una manifestación de la justicia distributiva, un concepto que Aristóteles exploró en su obra, La Ética Nicomaco. Aquí, el filósofo griego plantea que la justicia no se trata meramente de una igualdad aritmética, sino que debe tener en cuenta una variedad de factores, incluidos el mérito. De manera similar, la colación busca establecer un balance equitativo, que refleje tanto las contribuciones
como las necesidades de cada heredero, en lugar de una mera igualdad numérica. En cuanto a las nociones romanas de justicia, no podemos obviar la influencia del ius civile y del ius honorarium, que sentaron las bases para un sistema legal donde la equidad no era solo un ideal, sino una práctica. La colación en este contexto actuaba como un mecanismo para corregir posibles desequilibrios o injusticias en la distribución de la herencia, alineándose así con una visión más amplia de la justicia social. En la era moderna, el perdurable concepto de la colación puede interpretarse como una manifestación de nuestros ideales éticos contemporáneos. En una sociedad cada vez más compleja, donde las estructuras familiares y las formas de propiedad se diversifican, la necesidad de un mecanismo que permita una distribución justa de los bienes no ha disminuido, sino que se ha vuelto más apremiante. En conclusión, la colatio bonorum representa mucho más que un mero mecanismo técnico en el ámbito de las sucesiones hereditarias. Es un pilar ético y jurídico que trasciende el tiempo y el espacio, adaptándose a múltiples sistemas legales y respondiendo a necesidades de justicia patrimonial cambiantes. Desde su conceptualización en el derecho romano hasta su reinterpretación en sistemas legales contemporáneos, la colación nos revela cómo la ley puede ser un instrumento efectivo para codificar ideales universales de justicia y equidad. La perdurabilidad de este concepto jurídico podría atribuirse a su habilidad para equilibrar la justicia distributiva con la complejidad del contexto socioeconómico, un principio que encuentra eco desde Aristóteles hasta las discusiones modernas sobre el derecho de sucesiones. La colatio bonorum no es simplemente una reliquia del pasado, sino una institución viva, inmutable, que continúa resolviendo dilemas éticos y prácticos del siglo XXI. En un mundo donde las desigualdades patrimoniales y las tensiones familiares pueden complicar el proceso sucesorio, la colación emerge como un baluarte que organiza que la transferencia de bienes se realice de la forma más equitativa posible. Su adaptabilidad y su profundidad ética demuestran que, incluso en una era de rápidos cambios sociales y legales, ciertos principios fundamentales permanecen inalterables. Con esto concluimos nuestra exploración del día de hoy. En futuros vídeos desgranaremos con igual rigor el fascinante mundo de las sucesiones testamentarias.